Entonces, hoy día vamos, ¿cierto?, a revisar ejercicios de adición y sustracción de números racionales. Bueno, para el cual vamos a estar, ¿no es cierto?, en nuestra página 20 del cuaderno de ejercicio. Y les voy a pedir que, bueno, aparte de la letra A, que ya es como el ejercicio más fácil, que no lo vamos a hacer, me puedan decir alguna letra que tenemos de la B a la F para poder resolver y poder analizar el ejercicio, bueno, para que obviamente lo hagamos nosotros paso a paso. La D. La D. Yo pienso que la F sería mejor. La F. Ya, pero podríamos hacer las dos. Ya, no sé si les parece. Hacemos las dos para que... La B, dice el Diego. Bueno, profe, hagamos las dos. Ya, en todo caso, la F es súper fácil. Ya, de ahí se van a dar cuenta por qué. A ver, primero, ya vamos de atrás para adelante. La F es bastante fácil, así que no hay problema, lo podemos hacer en 2 minutos, así que no hay mayor complicación en esto. A ver, primero que todo, cuando tengamos que resolver este tipo de problemas, tenemos que saber de qué manera lo voy a hacer. ¿Ya? Ahora, de partida, cuando yo tengo números decimales y números fraccionarios, tengo que poder resolver todo en fracciones o todo en decimal. ¿Ya? Por lo general, cuando tenemos todo decimal infinito, ya sea periódico o semiperiódico, ahí ya se me va a complicar un poco la cosa, porque operar con estos números que tienen tantos decimales, me puedo confundir. ¿Ya? Entonces, para poder generar algo más, más consensuado, es que voy a siempre a tener que determinar la fracción y luego resolver. ¿Ya? Entonces todo lo que voy a tener que hacer es convertir toda fracción. ¿Ya? Entonces en el primer caso, el 2/3 se va a mantener puesto que ya es fracción, pero ya voy a tener que empezar a trabajar con mis números decimales. ¿Ya? Ahora tenemos que recordar cómo era la transformación de, por ejemplo, en este caso el 1,5 periódico. Ya lo voy haciendo arribita para que vean cómo era. Y así escribimos el resultado al tiro abajito. Entonces, el 1,5 periódico era escribir el 15, ¿cierto? Restar lo que está a la izquierda de la rayita y en este caso quedaría partido 9. ¿Ya? Entonces esto me quedaría 14 partido 9, que sería lo que va en mi ejercicio. Lo otro. El menos. El 0,3 periódico, lo voy a escribir acá. Tengo que escribir el 3 menos 0, que en este caso va a quedar solamente eso. Y se va a dividir también en 9 porque por cada numerito que esté bajo la rayita va a ir, ¿cierto?, un 9. ¿Ya? Ahora, tenemos, ¿cierto?, todo nuestro ejercicio escrito como fracciones. Y lo que habría que hacer a continuación es, bueno, dos cosas. Lo primero que yo tengo que hacer es tratar de resolverlo de la manera más rápida, ¿ya? Y en este caso la forma más rápida de resolución es amplificando para sumar o restar, ¿ya? Si es que no puedo hacer esa forma de resolución de suma y resta de fracciones, lo que tendría que hacer es como este método de la multiplicación cruzada, que era como este método de la mariposa, ¿cierto? Que ustedes vieron el año pasado con la tía Katy. Y si no, ya como tercera y última opción, ya está, ¿cierto?, realizar nuestra tablita de mínimo común múltiplo y poder hacer, ¿cierto?, nuestra suma y resta. Bien, ahora, si yo observo, los denominadores vemos que tienen mucho en común. Ya, por ejemplo, el primer denominador es 3, el segundo es 9 y el segundo es 9. Y se fijan, el 3 yo lo puedo amplificar para que me dé 9. ¿Cierto? Recordemos que los 9 salieron porque habían periódicos. ¿Ya? De acá arriba. ¿Ya? ¿Sí? Profe, ¿por qué hay un 9? Todavía no entiendo eso. ¿Se acuerdan de los números periódicos?
cuando tenían que transformarlo en Sí, fracción. sí. Los números periódicos se ponen tantos 9 como hayan números bajo la rayita esa. Sí, y como acá había el 5, que era un solo número, había un solo 9. Como acá había un número que era el 3, se colocó un solo 9. Entonces lo primero que tenemos que recordar es cómo transformar de decimal a fracción. ¿Ya? Y eso ustedes lo vieron el año pasado, porque yo lo vi con octavo ahora. Y con el otro octavo. Y yo me acuerdo, sí, pues si ustedes lo vieron, pues en la quincena 2, si no me equivoco. Estuvieron trabajando con eso, viendo qué tipo de número era y su resolución. No, no creo que hayan estado tan perdidos, ¿cierto? De hecho, ahí yo vi que la Rose está perdida porque no se acordaba, ¿ya? Y eso lo vieron hace 2 semanas, ¿ya? Así que ahí para que le echen un ojito a la clase, ¿ya? Ahora, a lo que yo quiero que analicemos. Si nosotros miramos nuestros decimales, o sea, nuestros denominadores, tenemos 3, 9, 9, ¿ya? ¿Podemos amplificar para que los tres queden iguales? Sí. ¿Ya? ¿Por qué amplificar? Porque amplificar es más fácil, porque yo no tengo que estar mirando qué número si puedo o no puedo. Ya, si ustedes se fijan, esta fracción que yo tengo encerrada acá en amarillo, yo la puedo amplificar, ¿ya? Y yo la puedo amplificar para que se convierta en una fracción cuyo denominador sea 9. Bien, entonces, para poder hacer esto, lo que voy a hacer yo es multiplicar, en este caso, la fracción, la voy a multiplicar por 3. Ya, alguien me va a decir, pero profe, ¿por qué la voy a multiplicar por 3? Porque si yo la multiplico por 3, arriba y abajo vamos a tener una fracción equivalente y que además esta fracción a nosotros nos va a servir pero demasiado. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quedaría? Quedaría 2 por 3, 6, 3 por 3, 9. Acá tendríamos el 14 partido en 9 y tendríamos, perdón, y tendríamos, ¿cierto? El 3 partido en 9. El 3 partido en 9. Y ahora, si ustedes se fijan, ¿qué pasa cuando tenemos una suma y resta de fracciones con igual denominador? Simplemente recuerden que el denominador se mantiene. Y queda súper fácil porque solamente tengo que solamente resolver los numeradores. Y yo digo 6 más 14 menos 3. Entonces 6 más 14 es 20 y 20 menos 3 serían 17 novenos. Y tendría mi ejercicio listo. ¿Te fijan? Y ahí tendría, ¿cierto?, mi resolución. Entonces, cosas que recordar. Transformar. Perdón, profesor. ¿Qué pasaría si los denominadores no son los mismos? Y no se puede amplificar para que Ah, queden iguales, ahí ya tendría que usar un ok. método de la mariposa en este caso, ¿ya? Ahora, justamente el F era el más fácil de resolver porque se podía generar esto. Ahora, se puede dar el caso de que, por ejemplo, yo hubiera tenido un 2 en vez de un 3 y hubiera tenido que sumar o restar solamente los 9 que ya estaban iguales y después hacer el método de la mariposa con el otro, ¿ya? A ver, bueno, me pidieron resolver el D. Ya, el D lo vamos a hacer. Entonces sería primero Transformar sumar como fracción. los dos 9 y después Claro. de una fracción. Ya, Sí, pues ahí me quedaría 11 noveno y ahí tenéis que hacer el ejercicio con esos dos números, con las dos fracciones que quedan. ¿Ya? Ahora, ya, vale. me pidieron también hacer la D. Y en la D también hay algo que se puede hacer fácilmente.
Y de hecho, ve, en la D vamos a hacer otro ejercicio un poco más aplicando los dos métodos, ¿ya? Aquí vamos, bueno, de partida vamos a desarrollar y convertir toda fracción. Lo bueno es que tenemos números finitos, entonces el número finito igual es más fácil de transformar. En este caso queda el número el 8 y queda partido en 10. Y el otro quedaría 2 partido en 10. Y el otro quedaría 3 partido en 4. Ahora, si yo quiero transformar esta expresión, bueno, el 5 lo puedo multiplicar por 2 para que me dé 10, ¿ya? Y ahí no tengo problema. Pero si se fijan acá, el 10 lo puedo dividir por 2 para que me dé 5. Y el 8 también se puede dividir por 2. Y acá el 10 también se puede dividir con el 2. Entonces yo creo que acá nos va a convenir dividir por 2 más que amplificar por 5 para que así quede más simplificadito en nuestro resultado. Y por ejemplo aquí va a quedar 4 quintos. Acá yo voy a simplificar por 2. Entonces me queda 8 dividido 2, que es 4. 10 dividido 2, que es 5. Acá me va a quedar 2 dividido 2, que es 1. Y 10 dividido 2, que es 5. Y finalmente el 3 cuartos al final. Ahora, si ustedes se fijan, acá simplemente estoy ocupando una parte, ya como decía Navarro. Y acá entonces yo voy a desarrollar solamente esto, ¿ya? Y al final voy a hacer la última fracción, ya que igual lo puedo ir haciendo por separado. Entonces, aquí me va a quedar 5. Y yo digo, 4 menos 4 es 0. Y 0 más 1, 1. Más 3 cuartos. ¿Se fijan? Entonces todo ese paréntesis que tenemos en rojo, al resolverlo, me dio solamente un quinto. ¿Ya? Entonces se eliminó, ¿cierto? Ese 4 quintos menos 4 quintos, ¿cierto? Son iguales, así que por lo tanto me va a dar 0. Entonces quedó solamente ese un quinto. Y ahora, si se fijan, miren, el 5 yo no lo puedo multiplicar para que me dé 4. El 4 yo no lo puedo multiplicar para que me dé 5. Entonces, en estos casos, cuando no se puede realizar una amplificación directa de un solo término, vamos a optar nosotros por multiplicar cruzado, ¿ya? Este famoso cierto método de la mariposa, que igual se puede hacer como amplificación, pero de repente es como más lúdico hacer este método que les voy a mencionar a continuación. Ahora, ¿en qué se basa esto? Se basa en multiplicar 3 veces, ¿ya? Y escribir, ¿cierto? Nuestro resultado lo vamos a hacer acá. Lo primero, para no confundirse, multiplico los dos numeritos de abajo, ya los dos denominadores. Y digo, 5 por 4, 20. ¿Ya? Luego, multiplico hacia abajo, o sea, el 1 lo multiplico por el 4, y eso me va a quedar 4. Más, ¿cierto? Si hay resta, coloco menos. Si hay suma, coloco más. Y ahora, como tercera multiplicación, multiplico el 5 con el 3. Y 5 por 3 es 15. Y ahora, si ustedes se fijan, simplemente debo sumar. Me va a quedar 19 y va a quedar 20. Y voy a obtener, ¿cierto?, mi resultado final. 19 partido en 20. ¿Se fijan? Entonces, tengo dos formas de resolver fracciones, que es lo que hemos visto ahora. La más rápida es la de la amplificación, ¿ya? Es mucho más cómodo cuando yo me doy cuenta de que puedo usarla, porque simplemente amplificar y sumar y restar arriba, ¿ya? Y si no tengo la opción de poder amplificar, lo que tengo que hacer es multiplicar cruzado, ¿ya? Este método que está acá abajito, ¿ya? El que está acá, que voy a pintar, este método se utiliza demasiado en los preuniversitarios, ¿ya? Para la PSU, porque es un método en donde uno lo puede resolver de una manera más rápida, más cómoda,
La única desventaja que tiene es que muchas veces el resultado final al hacer este método es que queda amplificado y por lo general uno tiene que simplificar. Ya en este caso no nos dio amplificado, pero por lo general yo diría, no sé, 3 de cada 5 ejercicios sale amplificado. Entonces hay que hacer la simplificación que corresponde para encontrar la alternativa correcta. ¿Ya? Pero en este caso, como vimos, no quedó simplificado, o sea, quedó al tiro simplificado, entonces no hubo mucho que hacer. Pero este método es rápido, ya porque multiplican abajo, después multiplican cruzados y después suman los resultados. ¿Ya? En el caso de hacer una resta, restan los resultados. ¿Ya? Entonces no hay mayor complicación, ¿cierto?, al hacer este método, ¿ya? Ahora, el método que tenemos arriba es más rápido que el de la mariposa, ¿ya? Es más rápido que la multiplicación cruzada, pero se utiliza solamente en algunas ocasiones, o sea, se utiliza cuando se puede usar, ¿ya? Bueno, y se puede amplificar o simplificar. Acá en este caso nosotros simplificamos, en el ejercicio anterior nosotros amplificamos, ¿ya? Pero de las dos maneras, ¿cierto? Se puede ver el ejercicio y vemos, ¿cierto?, que lo tenemos de una manera más cómoda, ¿ya? Y eso, bueno, y un compañero, ¿cierto?, había preguntado con respecto de la B, que, bueno, tenemos estos números semiperiódicos, que eran como el otro número que faltaba verlo en este tipo de ejercicio, en donde obviamente aquí igual tenemos que transformar, ¿ya? Aquí si nosotros nos fijamos, este número quedaría 14 menos 1 partido en 90. ¿Ya? Recordemos que este número se escribía como un entero y luego teníamos que restar lo que está a la izquierda de la rayita, que en este caso sería el 1, y tenemos que por cada número que tenga rayita va a ir un 9 y por cada número que esté entre la rayita y la coma va a ir un 0. Entonces ahí, ¿cierto? Nosotros teníamos nuestro número que sería 13 partido en 9, 90. Entonces aquí hubieron varios que pusieron 14 partido en 90. Así que para que arreglen sus ejercicios. Porque acá era en realidad 13. ¿Ya? Así que hay como un detalle que de algunos que me enviaron ejercicio. Bueno, en este caso el 2 tercios. ¿Ya? Y acá yo puedo simplificar el 6 cuartos. ¿Se fijan? El 6 cuartos se puede dividir por 2. Entonces me quedaría 3 medios. ¿Ya? ¿Por qué trato de hacer la simplificación? Porque mientras más chiquitito el número es más fácil de repente encontrar por cuánto amplificar. ¿Ya? La idea siempre va a ser buscar la amplificación. ¿Ya? Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque si se fijan acá tengo un 90, que es un número grande. Entonces por lo general es fácil encontrar una amplificación para llegar ahí. El 3, de hecho, si uno observa, el 3 se puede amplificar por 30, por ejemplo, para que me dé 90. Y el 4, si yo lo amplificaba, no me va a dar 90 porque me va a dar 88 y después se va a saltar a 92, entonces tampoco me va a resultar. Pero el 2 sí va a dar 90 si lo multiplico por 45, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es tratar de amplificar todo para poder resolverlo de manera más rápida, ¿ya? Eso es la idea principal, buscar la amplificación. Y si no puedo, utilizo otro método. Entonces, en este caso, como el 3, si yo lo amplifico, me puede dar 90, el número que yo uso para amplificar a 90 en este caso va a ser 30. 90. Entonces, si el 3 lo multiplico por 30 me da 90. Y si el 2 lo multiplico por 30 me va a dar 60. Entonces lo que yo hago es encontrar una fracción que sea equivalente, ¿ya? Básicamente ese es como el método que yo debo estar guiándome, ya por ese método me guío. Entonces ahora el 2 para que me se convierta en 90 lo debo multiplicar por 45, ¿ya? Y acá eso es muy importante. Si bien es cierto, la primera o la fracción del medio la multipliqué por 30, no necesariamente la otra fracción la debo multiplicar por 30 igual, ¿ya? Yo puedo tener distintos factores por los cuales amplificar, ¿ya? En este caso, siempre y cuando sea lo mismo arriba y abajo, o sea, eso debe mantenerse. Por ejemplo, en la fracción del medio, el 2 tercios, la amplifique por 30, ¿ya? Lo voy a escribir acá arribita con rojo para que sepan por cuánto fue la amplificación. Entonces acá esto fue amplificado por 30,
¿ya? Y la tercera fracción, en este caso el 3 medios, lo amplifico por 45, ¿ya? Porque 2 por 45 me da 90, ¿ya? Ahora, tengo que sacar un 3 por 45, que va a ser, perdón, me confundí, ahí sí. Me va a dar 90 y 3 por 45 me va a dar 135, ¿ya? Y si se fijan ahora, nuestro ejercicio simplemente se transformó en una suma y resta de igual denominador. Por lo tanto, el 90 se debe mantener y tenemos que solamente sumar y restar el 13 más el 60 y menos el 135. ¿Se fijan? Entonces ahora yo simplemente tengo que sumar los dos primeros y me va a dar 73. Le debo restar el 135 y el 90 que va a estar acá. Hago la resta, 73 menos 135, el resultado obviamente me va a quedar negativo, puesto que el 135 es mayor. Me va a dar en este caso negativo, me va a dar 62 partido en 90 y tendría entre comillas, ¿cierto?, mi resultado. ¿Ya? Como tuve que amplificar, lo más probable es que aquí me va a tener que salir alguna simplificación y en este caso voy a simplificar por 2. Voy a dividir por 2 para que me quede un resultado más simple y que por lo general yo creo que va a ser el resultado que va a estar en el solucionario, ¿ya? Para que si ustedes vayan comprobando que lo que ustedes hicieron está bien hecho. Entonces si yo simplifico por 2 me va a dar 31 y si simplifico por 2 me va a dar 45. ¿Se fijan? Y ahí, ¿cierto?, obtuve mi resultado final. Bien. Y ahí tenemos como nuestro problema hecho. Entonces, para retomar lo último, traten de irse por el camino de la amplificación, ya que es más fácil, más cómodo poder hacerlo. ¿Se puede hacer siempre? No, hay veces en donde no se va a poder hacer, ¿ya? Pero traten de buscar este camino, ¿ya? Ahora, buscando este camino y teniéndolo listo, simplemente sumar y restar los numeritos de arriba, ¿ya? Y el de abajo se mantiene, entonces no hay mayor trabajo que hacer, ¿ya? No como en el otro sentido de la multiplicación cruzada, donde sí van a tener que hacer un poquito más de trabajo, y al final igual van a tener que hacer una simplificación, por lo general se va a hacer, ¿ya? Y eso, pues eso era el ítem 1. O sea, bueno, igual los otros van a quedar ustedes, los tienen que hacer ustedes, ¿ya? Y antes de analizar esto, que en realidad es pura suma y resta, quiero que veamos también la segunda parte del ejercicio, ¿ya? Que era la multiplicación y división. Bien, quiero que igual veamos un ejercicio del ítem 1 y un ejercicio del ítem 2, para que lo podamos analizar y poder resolver, ¿ya? Y vamos a ver algunos tips también que les puede ayudar para poder hacer una resolución de una manera más cómoda, más rápida, ¿ya? Y así también poder hacerlo más cómodo para ustedes mismos, ¿ya? Así que quiero que me den algún ejercicio, bueno, el ítem y la letra, ¿ya? Del ejercicio que quieren que hagamos, del ítem 1, y yo después voy a elegir el del ítem 2 que sea contrario a lo que ustedes eligieron arriba. Así que quiero que despierten y me digan de los ejercicios que se están proyectando, cuál es lo que ustedes van a elegir. Página 22 es el cuadernillo. Esa es la que estamos trabajando ahora.
Ya, quizás pueden elegir algún ejercicio que no han podido hacer, alguno que les costó más. Me la sé, podría ser. Ya. Ok. Vamos a borrar esto, a escribir la C. Ya. Bueno, en la C tenemos números mixtos y tenemos fracciones. Ya, así que lo primero que tenemos que hacer es transformar el número mixto. Ya, aquí en este caso ese número mixto tenemos que ser transformado. Recordemos que la transformación del número mixto era multiplicar 3 por 3, sumar 1. Y el 3 se mantiene. Entonces en este caso nos va a quedar 3 por 3, 9. 9 más 1, 10. Entonces me va a quedar 10 tercios. El 4 quintos. Y por último el 15 partido en 16. Ahora, recordemos que la multiplicación de fracciones simplemente es multiplicar hacia el lado, ¿ya? Y llegar y desarrollar una multiplicación, en este caso, horizontal. Se multiplican todos los números, ¿cierto? De izquierda a derecha, ¿ya? Entonces multiplicamos el 10 por el 4 por el 15, multiplicamos el 3 por el 5 por el 16 y luego tenemos que simplificar, ¿ya? Ya, ese es el camino que comúnmente, ¿cierto?, uno debe realizar, ¿ya? Ahora, existe un camino alternativo, ¿ya?, que también van a llegar al mismo resultado, en donde debemos resolver y simplificar antes de realizar la multiplicación, ¿ya? Y que es algo que se hace muy a menudo, ¿ya? Y en este caso, bueno, vamos a hacer los dos métodos. Vamos a hacer la multiplicación de todo y después vamos a hacer el método simplificado para que vean la diferencia entre uno y otro, ¿ya? En este caso vamos a multiplicar todo. Vamos a multiplicar el 10 por el 4 por el 15, ¿ya? Y en este caso, bueno, nos va a quedar 10 por 4, 40. Y 40 por 15, en este caso, nos va a dar 600, ¿ya? En el de abajo voy a tener, bueno, 3 por 5 que me va a dar 15 y 15 por 16 me va a dar 240. Y ahora yo tengo que empezar a simplificar, ¿ya? Si yo simplifico, puedo simplificar por 10, puedo simplificar por 40. A ver, el 600 se puede simplificar por 40. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, sí, porque 40 por 15, sí, me va a dar 15. Ah, pero el 240 no sé si se puede simplificar por 40. Sí, sí me va a dar 6. Ya, entonces simplificamos por 40, me da 15, que me da 6. Puedo volver a simplificar, en este caso por 3. Por 3 simplifico, me da aquí 5 y me da 2. Sí. Entonces, si se fijan acá, obtuve mi fracción irreductible que me dio 5 medios, ¿ya? Ahora, eso es como el camino normal, ¿cierto? Que uno puede tomar. Voy a escribir acá por cuánto simplifiqué. Acá simplifiqué por 40. Acá simplifiqué por 3, ¿ya? Que es el camino, ¿cierto? Que uno puede tomar. Ahora, existe otro camino. El 600 porque se multiplican todo, ¿ya? Recordemos acá que nosotros tenemos que multiplicar 10 por 4 por 15, ¿ya? Entonces, como todo esto se multiplica en estos ejercicios, nos van a quedar números grandes al principio,
¿ya? Entonces me quedó 10 por 4, 40, por 15, 600. 3 por 5, 15, por 16, 240. ¿Ya? Gracias, Víctor. Entonces, y al final yo tuve que empezar a simplificar hasta encontrar un resultado que sea más pequeñito y cómodo para poder expresarlo. Ahora, ¿qué va a suceder cuando yo no quiera hacer la multiplicación directa y me voy por el camino en donde debo realizar la simplificación previa? Y se los voy a dar a continuación. A ver, cuando yo tengo multiplicación de fracciones, y ojo acá, esto solamente resulta cuando hay puras multiplicaciones. Si yo en algún ejercicio tengo entre medio alguna suma, esto que voy a hacer ahora no se puede hacer, ¿ya? Entonces por eso yo en el ejercicio anterior no lo hice, pero ni siquiera de broma. Entonces acá, donde yo tengo este ejercicio, que es el mismo que está arriba, y yo lo tengo que resolver, yo puedo ir simplificando antes de multiplicar. ¿De qué sentido? Por ejemplo, yo voy marcando, destacando. Por ejemplo, si yo puedo simplificar acá, yo puedo simplificar el 10 con el 5. ¿Se fijan? Yo puedo ir simplificando cruzado, ¿ya? Una fracción con otra. Por ejemplo, la primera, el 3 con el 15, el 4 con el 16. Y los puedo ir dividiendo antes, ¿ya? Ahora, voy colocando acá los numeritos que van quedando. Si yo simplifico por 5 el 10, me va a quedar 2. Si yo simplifico por 5 el 5, me va a quedar 1. Puedo simplificar el 15 con el 3. Si yo simplifico por 3, me va a dar 5 y acá me va a dar 1. Si yo simplifico el 4 con el 16, lo puedo dividir por 4, me va a quedar 1 y esto me queda 4, porque 4 por 4 es 16. Y acá además puedo volver a simplificar el 2 con el 4, simplifico por 2, me queda 1, me quedan 2. Y finalmente ahora puedo pasar todos mis resultados en limpio. Lo voy a hacer en 2 pasos para que vean por qué quedó. No me queda la línea recta. Ahí quedó mejor. Entonces me va a quedar el 1 que está acá, el 1 que quedó al medio y el 5 que quedó al final. Y abajo quedó 1, 1 y 2. Vamos. Ahí sí. Entonces ahora yo digo 1 por 1 por 5, 5. 1 por 1 por 2, 2. Y llegué al mismo resultado que tenía arriba. Y si se fijan, no estuve trabajando con números grandes. Simplemente me tomé la gentileza de empezar a simplificar antes de realizar la multiplicación. Entonces, si yo simplifico antes, de partida voy a estar dividiendo números más pequeños, ¿ya? Por ejemplo, el 10 con el 5, el 3 con el 15, el 4 con el 16, ¿ya? Y simplifico hasta que no pueda más, ¿ya? Obviamente cada número se debe simplificar una vez con otro. O sea, por ejemplo, en este caso yo simplifiqué el 10 con el 5 y después yo los marqué, ¿cierto? Para saber que eso ya los usé y escribo el resultado de lo que me dio para no tener que, por ejemplo, simplificar el 10 con el 5 y el 15 con el 5, porque eso no se puede hacer, porque el 5 se ocupa una sola vez. ¿Ya? Eso ya tiene que tener un poquito de precaución ahí, en el caso de... ¿Ya? Y finalmente, ya con lo que quedó, que en este caso fue el 1 y el 5, fue lo que yo multipliqué. Ya acá multipliqué el 1 con el 2, que fue lo que multipliqué acá. Ya no multipliqué con el 4, porque el 4 yo lo usé de nuevo. ¿Ya? Entonces ahí, ojo, precauciones con esas cosas. Ya, ahora, si alguien encuentra muy enredada la simplificación previa, lo puede hacer multiplicando todo para la derecha y simplificar al final. Ya, si se fijan, ambos resultados son el mismo. ¿Ya? La única diferencia es el cómo yo llegué a este resultado. ¿Ya? Tenemos el mismo resultado, pero eh, qué es lo que sucedió. Bien. Y esa es la multiplicación. O sea, simplemente quizás cuando se encuentren con números
mixtos tengamos que transformarlo a fracción, que en este caso fue 3 enteros 1/3, multiplicamos 3 por 3 más 1, medio 10, y luego el 3 se mantiene. Y finalmente después multiplicamos por el lado nomás, simplificamos, y si es que quisieran hacerlo con el método de la simplificación previa, lo pueden hacer sin ningún problema. Simplifican nomás los términos antes de hacer la multiplicación y les va a quedar por lo general el resultado directo. ¿Ya? Ahora, en algún caso, por ejemplo, si no se dan cuenta al final, el 2 con el 4 simplificable, colocan 2 por 1 por 5 le da 10, 1 por 1 por 4 le da 4, y ese 10 cuarto igual lo simplifican por 2 y al final igual le va a dar el 5 medio. El resultado llega igual. ¿Ya? Recordemos que acá, en la 1, tenemos que escribir el resultado como una fracción irreductible, entonces sí o sí tenemos que hacer esta simplificación, ¿ya? Y ustedes después obviamente lo pueden comprobar con en el texto en el solucionario. Bien, bien. Y en el segundo ítem, donde yo les pedí que utilizáramos fracciones para poder resolver, voy a resolver, bueno, como hicimos una multiplicación, voy a resolver una división, ¿ya? Ahora, yo sé que dividir decimales a ustedes les encanta, ¿ya? Y todos saben dividir con decimales, ¿ya? Pero yo les pedí en esta ocasión que usáramos números fraccionarios, ya que usáramos fracciones para hacer esta división, ¿ya? Para que veamos cuál es la diferencia, ¿ya? Para que veamos que esto se puede simplificar. Entonces yo voy a seleccionar la E, que es como la que tiene mayor cantidad de números, ¿ya? Que quizá les puede complicar más, para poder resolverla, ¿ya? En este caso, yo lo que voy a hacer es transformar todo a fracción, ¿ya? Y si ustedes se fijan, para transformar a fracción, el primer número es un número finito, me va a quedar 18.048 partido en 100, y el otro número, escribir así la división para que se entienda más, me va a quedar 376 partido en 100. ¿Ya? Ahora, como tenemos una división de fracciones, recordemos que la división de fracciones era lo mismo que mantener el primer término, que en este caso es el dividendo, que en este caso fue 18.048, y eso se divide por 100, y la división se convertía en una multiplicación, y tenía que la fracción del divisor invertirla. Entonces el 100 va a quedar arriba y el 376 queda abajo. Entonces ahora yo tenía que multiplicar y luego simplificar. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer los dos métodos. Vamos a simplificar antes y vamos a simplificar después. ¿Ya? En el primer método simplificamos, o sea, multiplicamos directo hacia el lado. ¿Ya? Multiplicamos directo hacia el lado y luego simplificamos. En este caso vamos a tener, bueno, si se multiplica por 100 es porque se le agregan dos ceros. Ya no hay mayor complicación de eso. Entonces me quedaría 1.804.800, y abajo me quedaría 37.600. ¿Ya? Ahora, tengo que empezar a simplificar. ¿Ya? Simplifico la primera expresión. Puedo simplificar por 100, vale la redundancia ya, porque, y recuerden que simplificar por 100 es simplemente eliminar los dos ceros finales, ¿ya? Me va a quedar 18.048 partido en 376, y acá tengo que empezar a dividir. Voy a partir con 2, ya, porque no sé más o menos a ciencia cierta cuánto es lo que tengo que ir
dividiendo para que me dé directamente y después vamos a ir viendo si es que se puede seguir dividiendo más, ¿ya? Entonces, en este caso, el 18.000 dividido, 18.400, o sea, 48 dividido en 2 sería 9.024, ¿ya? Si dividimos por 2, 9.024. Y el 376, como es par, también sé que se puede dividir por 2 y me va a dar 188. No, no, sí, 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 188. Entonces ahora esto lo puedo dividir por 4, si no me equivoco, porque esto 24 se puede dividir por 4, sí, es por 4. Veamos. Si el primero lo divido por 4, me va a dar 2.256 y el 188 dividido en 4 me va a dar 47 y este 47 creo que ya no se puede dividir más. Entonces yo creo que hasta ahí llegaría nuestro resultado final. Entonces, para ir colocando los resultados, bueno, acá yo dividí por 4 y acá yo dividí por 2 y acá yo dividí por 100. ¿Ya? Para que lo tengamos clarito, ¿cierto? Para que así después ustedes cuando revisen el video sepan por cuánto fue la división que hice. Ahora, si yo veo mi método de resolución directa, ¿ya? Para hacer nuestra simplificación, que lo voy a ver acá, yo voy a tomar el mismo ejercicio antes. 18.048 partido en 100 por 100. Ahora, no es que el ejercicio ustedes tengan que hacerlo 2 veces. Simplemente yo les estoy dando los caminos que se pueden tomar y ustedes eligen el que más les acomode. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan acá, el 100 con el 100, como son iguales, se pueden dividir al tiro. Y si dividen por 100, les va a dar 1 y 1. O sea, se van a eliminar. Bien. Ahora, en este caso, el 18.048 con el 376 se pueden dividir. Bueno, se pueden dividir por 2. Bueno, aquí va a ser como muy parecido al ejercicio anterior, ¿ya? Pero va a dar ese 9.024 y ese 188. Acá es igual se puede, bueno, aquí se puede dividir por 2 y por 4. Ahí uno podía elegir. Y iba a quedar en este caso 2.256 y acá 47, ¿ya? Y finalmente acá yo tenía que multiplicar los 2.256 por 1, que va a quedar 2.256, y el 1 por 47, que fue lo que sobró, que me va a dar 47. Y ahí obviamente va a tener mi resultado directo. Ahora si se fijan, el método de ir simplificando, bueno, se ve más bonito cuando tenemos más de una fracción. Ya cuando tenemos 3 o 4 fracciones, porque es mucho más rápido. Cuando tenemos 2 fracciones, en realidad es como estar simplificando lo mismo que si lo hubiéramos hecho de la otra manera, pero quizás para algunos les va a quedar mucho más cómodo porque, bueno, igual se ocupa como más espacio para arriba y para abajo, pero de cierta manera igual se puede resolver, ¿ya? Y sí, ya, bueno, en este caso por 3 no se podía porque al sumar las cifras, si yo sumaba, por ejemplo, 3 más 7 más 6 no me da un múltiplo de 3. ¿Ya? Igual estoy viendo los criterios de divisibilidad. Bien, y eso se hacía acá. Ya, la idea era transformación a fracción y de fracción hacer la división o la multiplicación.
¿ya? En el cuadernillo, la idea es que ustedes coloquen el resultado de la fracción, pero igual tienen que tener la resolución del ejercicio, o sea, igual tienen que saber el cómo se resuelve, ¿ya? Porque si fuera así, por colocar el ejercicio, recuerden que si no tienen espacio, tienen que usarlo en su cuaderno, ¿ya? En su cuaderno de matemática, ¿ya? Bueno, y ahora con respecto a los ejercicios de los problemas cotidianos, tienen que saber que todos estos problemas están relacionados con multiplicaciones y divisiones en las páginas 22 y 23, y en la página 21 y la 20 está relacionado con solamente problemas de sumas y de restas, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración y lo puedan resolver también ustedes, ¿bien?